Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Agradecemos a Dios, yo en especial le agradezco la vida, le agradezco todo lo que Él ha hecho para mí, en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Dice el Salmo 103 en el versículo 2 que bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él nos ha dado tantos beneficios y hoy yo estoy para compartir su palabra. Y quiero que vayamos inmediatamente a la palabra. En el Salmo número 81, lo voy a leer en la versión NBI, dice de la siguiente manera en el versículo 11 al final. Dice así: pero mi pueblo no me escuchó, Israel no quiso hacerme caso, por eso los abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor les pareciera. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirían ante Él, pero serían eternamente castigados, y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con la miel de la peña te saciaría. Hoy en esta hora quiero compartir con ustedes esta palabra que Dios puso en mi corazón, porque desafortunadamente fallamos en alguna de estas cosas, escuchar la voz de Dios. Yo muchas veces he compartido la palabra que dice que Dios habla de muchas maneras y muchas veces. Dios nos puede hablar por medio de un pensamiento y que tú sabes que es Dios hablando a tu vida. Dios puede hablarte de una manera audible. Dios puede hablarte a través de una situación que está pasando en tu vida. Lo cierto es que Dios habla muchas veces, pero desafortunadamente aquí el Señor habla esta palabra y dice: si mi pueblo me hubiera escuchado y si hubiera andado por mis caminos. Mira, desafortunadamente, como digo, muchas ocasiones no oímos la voz de Dios. Oímos otras voces ajenas a la voz de Dios. Oímos al compadre, oímos a la esposa, oímos al amigo, oímos a veces hasta gente que ni siquiera tiene que ver con las cosas que nosotros debemos decidir, pero a Dios no le escuchamos. Y es un error muy frecuente de en general la gente, incluyéndonos obviamente. Y menos a veces andamos en sus caminos, más bien agarramos nuestro camino. Y dice la palabra que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En ocasiones nos parece la mejor decisión. Y quiero decirte que en lo personal yo muchas veces he hecho planes y sabes que me han salido todos al revés. Pero cuando tú te encaminas, valga la redundancia, en los caminos de Dios, todo resultará bien. Yo por eso hoy quiero hacer énfasis en estas dos cosas que Dios pide y nos dice: si mi pueblo hubiera escuchado. Hoy yo podría invitarte, o más bien te invito a que pongas ahí tu nombre y digas, en mi caso, si Javier hubiera escuchado mi voz y si él hubiera andado en mis caminos, pon ahí tu nombre, pon ahí a tu familia. Muchas ocasiones Dios nos habló y nos quiso librar de muchas situaciones, pero no le oímos. El trajín de la vida, no sé, los afanes de la vida, nos hicieron no oír la voz de Dios. Pero qué bueno es que hoy tú y yo le digamos a Dios: Señor, abre mi oído para que escuche tu voz. Que no escuche nada de otra cosa, que no escuche ni el consejo de gente sabia. A veces aún los mismos sabios se equivocan. Pero si escuchamos la voz de Dios será la mejor. Y si andamos en sus caminos, en sus sendas, será lo mejor que tú y yo podemos hacer. Porque entonces, mira, dice la palabra que cuando nosotros oímos y escuchamos perfectamente la voz de Dios y andamos por sus caminos, entonces ve lo que dice: Él someterá a tus enemigos. ¿A cuántos enemigos nos hemos enfrentado? Hoy en día nos estamos enfrentando a una confusión, nos estamos enfrentando a una economía precaria, nos estamos enfrentando a miedos, nos estamos enfrentando a esta pandemia que todavía sigue matando mucha gente, que parece que retoma nuevas fuerzas. En otros países donde aparentemente ya se había pues eliminado gran parte de la pandemia, nuevamente está resurgiendo. Y algunos dicen: esto va a estar peor todavía. Hay temores, son enemigos que están ahí al frente, pero cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios y seguimos sus caminos, entonces dice que Él
esto traerá como resultado que Dios va a someter a nuestros enemigos y los va a destruir, los va a eliminar de nuestra vida. ¿Qué enemigos estás teniendo hoy? Quizás no sea una persona, y espero que así sea, ¿verdad? Que no sea una persona la que sea tu enemigo, no sea tu familia, no sean tus hijos, tu cónyuge o algún familiar, que no sean tus enemigos, ni tu patrón, ni un compañero de trabajo, ni algún vecino. Ojalá y no sea eso, pero aún así, cuando Dios pelea por ti, cuando tú escuchas su voz y andas en sus caminos, Él se encarga de acomodar las cosas. Él somete al enemigo que te está atacando, Él somete a aquellas cosas que nos están ahogando. Quizás nuestra economía hoy está precaria, muchos hoy desgraciadamente no tienen trabajo. Da gracias a Dios porque si tú eres una persona que tiene trabajo, que está recibiendo su sueldo completo, tienes que darle gracias a Dios y entender que Dios sometió a tu enemigo de la pobreza. Pero otros, desgraciadamente, no. Yo conozco a muchas personas hoy día que antes eran prósperos en sus negocios, se cerraron, ¿no? Y definitivamente hoy están haciendo otras cosas que no les reditúan lo que recibían. Ese es un enemigo, pero cuando tú y yo oímos la voz de Dios y cuando seguimos sus caminos, entonces Él va a someter eso y nos va a dar nuevas salidas, nos va a dar nuevo camino para que entonces estos enemigos, ¿verdad? La pobreza, la miseria, la vergüenza, se quiten de nuestras vidas. Pero luego dice ahí algo más también, dice, los alimentaría con lo mejor del trigo. Una disculpa. Dios quiere siempre darnos lo mejor. Así como un padre le quiere dar a su hijo siempre lo mejor, ¿verdad? Si tiene oportunidad y tiene que comprarle un par de zapatos, no le compra a lo mejor unos muy sencillitos, le compra unos muy buenos. Y si puede, le compra los mejores. Porque Dios siempre trata de darnos lo mejor y ahí dice, le daría lo mejor del trigo. Pero ¿cuál era la petición de Dios? Si mi pueblo me escuchara y anduviera en mis caminos. Entonces dice que sometería a sus enemigos, pero luego también dice que le daría lo mejor del trigo. Dios nos desea alimentar con lo mejor, con lo mejor. Él desea darnos lo escogido de todo. Él nos alimentaría, dice aquí, con lo mejor del trigo. Y cuando yo estaba analizando esta palabra, encontré que Jesús, ¿verdad? Él enseñó algo que decía, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. Cristo Jesús murió por nosotros para dar fruto. Y ese fruto somos tú y yo hoy porque hemos alcanzado su salvación. Entonces Él nos da lo mejor, que es el grano de trigo que fue Jesús y que tuvo que morir por nuestros pecados. Pero luego también dice que nos saciaría con la miel de la roca. ¿Y sabes qué es esto? La miel de su palabra. Hoy, ¿cómo nos guiamos? ¿A qué nos basamos? A la miel de su palabra. Qué hermoso es cuando yo estuve en esta enfermedad y entre algunas de las cosas que nos recomendaban eran cosas que llevaban miel. Y sabes, eso ayudó mucho. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y sigues sus enseñanzas, es lo mejor de la miel y eso te va a traer, si tú investigas todos los beneficios que la miel trae, te vas a dar cuenta que efectivamente Dios compara su palabra con la miel. ¿Verdad? Alguna ocasión el salmista escribió, tus dichos son más dulces que la miel. Yo quiero hoy pues concluir esta palabra. Quizás no oímos la voz de Dios, o quizás lo oímos, pero aún así seguimos nuestros propios caminos. Dios pone estas dos cosas hoy que quiero compartirte. Si tú escuchas hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Y también empieza a caminar los caminos de Dios. Y entonces Dios va a librarte de todos tus adversarios. Y Dios va a alimentarte con lo mejor de su trigo, que es Jesús. Y también te va a alimentar y te va a dar lo mejor, que es su palabra, que hoy estás escuchando. Hoy pues te invito, volvámonos a Dios. Volvámonos a Él. Si Él te está hablando de alguna manera, no esperes. Mira, esta es una forma que Dios te está hablando ahorita a través de esta palabra que yo te estoy compartiendo. Situaciones, cosas que están aconteciendo en tu vida, son palabra de Dios si tú te das cuenta. Entonces, oigamos su voz y caminemos, valga la redundancia, por sus caminos. Señor, gracias en esta hora por la palabra que hoy nos das.
Hoy seguramente tú estás hablando nuevamente a gente. Hoy estás hablando personalmente a mi vida, estás hablando personalmente a todos los que de alguna manera sintonizaron esta señal. Porque tú, Señor, quieres darnos la bendición de que nuestros enemigos sean sometidos. Nuestros enemigos generalmente no son personas, quizás son situaciones, quizás es enfermedad, quizás es, Señor, ahorita que algunos no tengan trabajo, quizás nuestra economía está muy baja, quizás nuestras defensas todavía necesitan ser fortalecidas, quizás, Señor, enemigos que, Señor, de deudas, o no sé. Cada quien tendrá, Señor, su enemigo, pero aquí dice tu palabra que si oímos tu voz y seguimos y caminamos tus caminos, entonces tú someterás a nuestros enemigos y nos darás el mejor alimento, que es Jesús. Jesús, a través de su palabra, que es como miel, también viene a darnos esta dirección, esa guianza. Y hoy yo sé que esta palabra llegará al corazón de cada uno de nosotros y entonces nos hará cambiar. Señor, entonces será de bendición. Hoy pues te pido, si alguno no te ha recibido en su corazón, hoy revélale que él necesita confesar sus pecados, y hoy delante de ti confesamos nuestros pecados, declaramos que somos gente, Señor, como decía Isaías, gente inmunda de labios, y aún así mis ojos han visto al Rey de Gloria. Hoy creemos que tú estás con nosotros y que tú nos amas tanto que diste a Jesús, tu Hijo amado, para que muriera en la cruz del Calvario y nos diera esta salvación. Hoy pues abrimos nuestro corazón, recibimos a Jesús y declaramos que oiremos tu voz, oiremos de la manera en que tú nos hables, tal vez sea por medio de estas conferencias, tal vez sea por medio de una palabra directa que tú nos des, un sueño, a alguna manera tú nos hablarás, y entonces, Señor, estaremos dispuestos a caminar ese camino que tú nos marques, y entonces, Señor, nuestros enemigos se someterán. Entonces, Señor, seremos alimentados con lo mejor del trigo y también seremos saciados con la miel de tu palabra. Gracias pues por esto, Señor, que hoy nos has dado, y Señor, sabemos que tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres que haga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues queremos enviar un saludo a todos los que nos ven, ya sea aquí en Puebla, en México, en algunos de los estados de nuestra república, pero también en el extranjero. Enviamos un saludo, les amamos y queremos que sigan en contacto. Suscríbanse a nuestros canales, ¿verdad? Mándenos algún comentario y estaremos atentos para servirles. Que Dios les bendiga abundantemente.